Hola, buenas tardes. Este es el primer vídeo de 3 que vamos a hacer de una autora que este año es nueva para el currículum de bachillerato y que por lo tanto es susceptible que entre en el examen de selectividad de filosofía, que es Marta Nussbaum. Y bueno, estudiando su propuesta filosófica, política, económica, me he dado cuenta de que no tiene nada que ver con lo que hemos estudiado hasta el momento. Así que para los que habéis de selectividad haremos un vídeo en especial sobre posibles comparaciones que se puedan hacer con diferentes autores, aunque mediante el vídeo ya lo iré comentando para que se tenga en cuenta, ¿vale? De hecho, ya lo veremos también en las influencias filosóficas, pero bueno, solamente lo comento para que lo tengáis en cuenta si es que vais para selectividad de filosofía, ¿vale? O bueno, o como mínimo si os examináis de ella en los últimos exámenes que hagáis de segundo de bachillerato, ¿vale? Entonces, como digo, este es el primer vídeo de 3 que vamos a hacer sobre la autora, pero en este en concreto vamos a hablar sobre su biografía, influencias, temas que trata su filosofía, el contexto histórico y el contexto filosófico, nuevos enfocamientos filosóficos que hace la autora, y a través de aquí ya pasaremos a hablar sobre el propio pensamiento de ella, en el que hablaremos sobre la búsqueda de las capacidades y el nuevo paradigma teórico que ella hace, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Marta Craven Nussbaum nació en Nueva York en 1947, por lo que es una mujer que actualmente sigue viva. Algo curioso que se haya puesto en temas de selectividad una mujer y aparte que esté viva, ¿no? Porque todos son hombres y están muertos. Paréntesis, pequeño paréntesis. Bueno. Después también, esta mujer estudió teatro y lenguas clásicas en la Universidad de Nueva York y se doctoró en filología clásica en Harvard en 1975, ¿vale? Su profesión, aparte de ser filósofa, ha sido profesora de filosofía y lenguas clásicas en las mejores universidades de todo el mundo, como son Harvard, Brown, Oxford o la Universidad de Chicago, ¿vale? Entonces, esto ha sido un poco irrelevante para muchos, pero bueno, hay que comentarlo. Ahora ya hablaremos sobre las influencias filosóficas, que aquí hablaremos sobre 2 tipos de influencias filosóficas. ¿Por qué? Veréis cómo ahora estoy hablando sobre influencias filosóficas y luego pasaré a hablar sobre influencias filosóficas y hablaremos sobre el liberalismo y sobre la ética deontológica de Kant. Pero bueno, aquí ya se va a ir viendo un poquito, ¿vale? En primer lugar, la primera influencia. Los pensadores griegos y romanos, sobre todo Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro y Lucrecio, ¿vale? Y seguidamente, ya pasando sobre filósofos modernos, Kant y Marx. De Kant cogerá sobre todo la parte de la ética y Marx, pues, el marxismo, ¿vale? Sobre todo. Y después hablaremos, porque he dicho hablaremos, y después otra influencia que coge y de la que bebe bastante es el liberalismo de Adam Smith, de John Stuart Mill y de John Rawls, ¿vale? Una de las cosas que he dicho cuando he comenzado el vídeo es esa posible comparación que se puede hacer con diferentes autores para selectividad. Pues bueno, ya encontramos la primera, con John Stuart Mill, esa ética utilitarista que nos dice que el máximo número de felicidad para el máximo número de personas. Esto es una cosa que también ella irá comentando a través de la obra que nos concierne a nosotros tratar. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Después, temas de su filosofía. Sobre todo la justicia, la igualdad y la libertad, pero también trata el derecho de las mujeres, de las minorías y también de los animales. También trata temas como la ciudadanía, el multiculturalismo y el pluralismo, así también el género y la orientación sexual, lo que hace que se relacione con la importancia de las humanidades, ¿no? Sobre todo la literatura y la música entendidas desde una parte más ética, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar sobre el contexto histórico y esto cabe decir que lo que voy a ir mencionando va a resonar bastante con nosotros y también es nuestro propio contexto histórico, ¿no? Porque esta mujer, como he dicho, está viva, es contemporánea a nosotros, por lo que estos hechos al final también resuenan con nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay 2 hechos fundamentales que han marcado el último tercio del siglo XX e inicios del siglo XXI, que han sido la caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de la Guerra Fría, así como esa revolución tecnológica y el inicio de esa era digital, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué supone el fin de la Guerra Fría, ¿no? Esa caída del muro de Berlín en el 89, pues justamente esa disolución de la Unión Soviética que hace que
se dé ese fin entre la división entre capitalismo y comunismo, ¿no? Que da pie a ese vacío ideológico ocupado por el neoliberalismo económico. Término importante, neoliberalismo. Características que tiene este término, si quieres decirlo así, ¿no? Bueno, pues es esa reducción del Estado y también de una manera o de otra de esa debilitación del estado del bienestar, ¿vale? Estado del bienestar importante para la autora, ya veremos por qué. También sobre la desregularización de los mercados, porque hace que se den más desigualdades entre pobres y ricos, ¿no? Que justamente nos lleva al siguiente punto, que es el individualismo radical, esa búsqueda por sobrevivir, es decir, porque cada individuo se busque la vida, busque el máximo beneficio para sí mismo sin pensar en los demás, ¿no? Vale. Y por otra parte nos encontramos con una de las de esos hechos fundamentales que marcan el siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿vale? Que es la revolución tecnológica y la era digital, ¿no? Vemos esa expansión de Internet, de la telefonía, de esas redes globales que hace justamente que se dé ese impacto en la globalización tanto en la parte económica como cultural, ¿no? Entonces, esto tiene una serie de consecuencias. En primer lugar, esa precarización laboral y pérdida de seguridad económica, así también como la difusión masiva de noticias falsas, que hace justamente que sea posible la manipulación política y el crecimiento del populismo, ¿vale? Esto será interesante, podremos comenzar a relacionarlo más a través del segundo vídeo, pero bueno, estaría bien que lo tuviéramos presente, lo que acabo de comentar de las características, consecuencias de la era digital. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar sobre el contexto filosófico. Y es que la filosofía contemporánea tiene nuevos enfoques a través del siglo XXI, sí. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XX se desarrollaron diferentes corrientes filosóficas que siguen vigentes hoy en día, ¿no? Al final lo que busca la filosofía actual es buscar una comprensión inclusiva de la propia realidad, superando esos altibajos de la propia historia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esas corrientes filosóficas que continúan con fuerza se han revisitado a través de una nueva óptica, ¿no? Como es, por ejemplo, el estructuralismo, esa corriente filosófica que hace un análisis de las estructuras sociales y culturales de poder, sobre todo. Después también lo hace la filosofía analítica, a través de la reflexión sobre el lenguaje y el propio significado de este. Y por último, la teoría social de la Escuela de Frankfurt, tan temida para algunos y tan decepcionante para otros, ¿no? Que justamente critica esas estructuras de poder y esa cultura de las masas, ¿no? Bueno, pues Nussbaum lo que hace es tener unos nuevos enfocamientos filosóficos, teniendo que repensar el mundo desde unas perspectivas mucho más inclusivas, ¿no? Y lo hace a través de tres bastante, ¿cómo decirlo?, bastante polémicas hoy en día. En primer lugar, el feminismo, ¿no? Lo que hace es tener una revisión del pensamiento desde una óptica no heteropatriarcal. Después también lo hace a través del pensamiento poscolonial, teniendo en cuenta esa superación de una visión eurocéntrica de la historia y de la propia cultura en sí, ¿no? Y por último, el ecologismo, término muy importante y que parece no tener ningún tipo de importancia, pero sí que lo tendrá, porque busca descentrar el ser humano y promover un equilibrio con la propia naturaleza, ¿no? Entonces, vemos cómo podría denominarse que está buscando una filosofía de diversidad y de justicia, ¿no? Es decir, que busca una inclusión en todos los ámbitos, sobre todo en 4. En primer punto, en el ámbito de la cultura, ¿no? Porque quiere respetar esa pluralidad de identidades y de tradiciones. También en el ámbito funcional, ¿no? ¿Por qué? Porque hace un reconocimiento de las diferentes capacidades. Ya veremos cómo para Nussbaum hay 10 capacidades y tienen una serie de características. Esto también lo comentaremos en el siguiente vídeo. Después también hay una inclusión generacional. ¿Por qué? Pues porque hay una lucha contra el edadismo, es una lucha contra más edad tengo, menos valor me ponen, por lo que hay una marginación de los ancianos que hace que no puedan desarrollar sus capacidades si es que por cuestiones sociales, políticas, económicas no las han podido desarrollar hasta el momento, y que llega un punto de su vida en el cual se les margina y ya no pueden continuar desarrollando esas capacidades, ¿no?
Y por último, afectivo y sexual, que es esa superación de modelos normativos y sobre todo restrictivos. Por lo tanto, vemos cómo hay una serie de objetivos de esta filosofía que nos propone Nussbaum y vemos cómo es la reducción de las desigualdades económicas, igualdades económicas, la erradicación de la pobreza y la construcción de una sociedad más equitativa y sostenible. Entonces, ahora sí vamos a pasar a hablar sobre el pensamiento de la propia autora. Entonces, al final lo que vamos a hacer con estos vídeos es una explicación, una exposición de su filosofía política a partir de, podríamos decir, la lectura de unos textos, de unos capítulos de una de su obra que se titula Buscando capacidades, propuesta para el desarrollo humano, que fue escrita en 2011. Y ahora el tema que vamos a tratar va a ser el prefacio y el capítulo 1 de esta obra Creando capacidades, que se titula Una mujer en búsqueda de justicia. Y lo primero que vamos a hablar va a ser de la concepción de política, ¿vale? Y se pregunta ¿por qué tendría que servir la política? Bueno, pues ella nos dice que la política tendría que servir para garantizar una vida digna para todo el mundo, ¿no? Porque tiene que buscar esas condiciones para que las personas puedan vivir pues con una condición de vida saludable, con una esperanza de vida larga, ¿no? Y sobre todo con una vida que sea creativa, ¿vale? De hecho, hay una cita que ella hace en esta obra, que es de un economista pakistanés que me niego a leer el nombre porque lo voy a pronunciar fatal, que dice que la política tiene que crear un ambiente propicio para que los seres humanos puedan disfrutar de una vida larga, saludable y creativa. O sea, lo que he dicho, pero a través de una cita, ¿vale? Entonces, nos está hablando pues de esa búsqueda, ¿no?, de la igualdad. Y aquí se pregunta cuáles son los efectos de la desigualdad en la calidad de vida de cualquier persona, ¿no? Y dice que las condiciones de vida no son iguales para todo el mundo, ya que si consultamos las datas de los estudios sociológicos existentes, podemos constatar diferentes cosas. En primer lugar, vemos cómo existen diferentes esperanzas de vida según país, ciudad o nivel de nivel adquisitivo, ¿vale? De poder adquisitivo. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo en los países ricos que los países pobres, ¿no? También vemos como la exposición a la contaminación es mucho más alta en las zonas desfavorecidas, justamente en las cuales no se da un mayor desarrollo de las propias capacidades, por lo que es un factor que es importante tenerlo en cuenta. Así también como el acceso desigual al agua potable y a una alimentación de calidad, ya que si no tenemos cubiertas esas necesidades básicas, ¿no? Esa pirámide de Maslow, ¿no?, de las necesidades, pues si no están cubiertas nuestras necesidades básicas, no podemos ir subiendo de escalón, ¿vale?, en la escala social de la propia calidad de vida, ¿vale? Y después también las oportunidades para el desarrollo creativo que dependen de la cultura y del tiempo libre disponible, ¿vale? Entonces, el objetivo de la política tendría que ser dos, importante. En primer lugar, proporcionar una calidad de vida digna para toda persona, es decir, para toda la población, ¿no? Tanto en los países pobres como en los países ricos. Y que hay que asegurar que todas las personas tengan acceso a los recursos básicos para su bienestar. Estos serían los objetivos de la política. ¿Qué ocurre? Que el papel central de las personas en la política es bastante diferente. Y según Nussbaum, las personas tendrían que estar en el centro de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque no somos sujetos pasivos, sino que necesitaríamos que se nos proporcionase unas herramientas para que nos pudiéramos empoderar y así poder acceder a nuestros estándares de calidad de vida, a nuestros estándares, es decir, que no serán para todos de la misma manera, es decir, que no para todo el mundo la calidad de vida será la misma, ¿vale? Entonces, aquí lo que se trata es de ofrecer unas oportunidades y unos recursos que pueda hacer que nuestro crecimiento sea posible y colaborar con el crecimiento de los demás, ¿no? Entonces, después de haber dicho esto, así de manera muy rápida para que este vídeo no sea demasiado extenso, voy a pasar a hablar por segunda vez, sobre las influencias filosóficas en Nussbaum. Y aquí, gente que vaya a selectividad con la oreja bien puesta.
¿Por qué? Porque en primer lugar nos habla sobre el liberalismo clásico, ¿no? Esa defensa de la autonomía de las personas. Aquí podríamos hablar sobre John Locke, pero este año no lo han puesto. Pero sí que han puesto a John Stuart Mill. Entonces, esto lo vamos a dejar aquí un poco en stand-by, pero acordaros de esto porque en el tercer vídeo hablaremos sobre lo que acabo de comentar. Y ahora lo que sí que vamos a extendernos un poco más será sobre la segunda influencia filosófica en Nussbaum, que es la ética kantiana, que si nos acordamos es una ética deontológica, una ética del telos, una ética del fin, que busca que es más importante el fin que no los medios, ¿no? Esa ética que nos propone 3 maneras diferentes de actuar y que siempre se debe actuar por deber. Acordémonos, esa ética que nos dice que tenemos que actuar siguiendo unas máximas, siguiendo ese imperativo categórico que se tiene que seguir incondicionalmente, ¿no? Porque nos acordamos, para la ética kantiana hay 3 maneras de actuar: por deber, bueno, conforme al deber, por deber y en contra del deber. Luego nos encontraríamos con esos postulados de esas actuaciones, ¿no? Por tal de que mi máxima pueda considerarse una actuación universal de la naturaleza, tal, bla, bla. No me la sé de memoria, pero bueno. El caso es que comento esto de manera así rápida para que hagáis un poco de memoria. ¿Por qué? Porque es importante, porque la ética kantiana dice que para el fomento moral de la filosofía política, el objetivo final tiene que ser que las personas vivan unas vidas plenas y activas, es decir, que desarrollen ese potencial y forjen una existencia significativa con de acuerdo, siguiendo unos principios de dignidad en todos los humanos, es decir, que todos los humanos sigan ese principio de dignidad, ¿vale? Claro, a mí esto no me resuena muy bien porque si tenemos en cuenta esa ética deontológica de Kant, para él lo más importante no es si conseguimos la felicidad o no, sino siguiendo siempre ese deber, ¿no? Sabiendo cómo tenemos que actuar de esa manera aunque no nos dé la felicidad. Todo lo contrario, lo que nos propone la ética utilitarista de John Stuart Mill, ¿no? Ese criterio que nos propone de el máximo número, bueno, la máxima felicidad para el máximo número de personas, ¿no? Bueno, que sí que es verdad que luego hace diferencias cualitativas respecto a Bentham, pero bueno, el caso es que aquí para mí no concuerda mucho que nos diga esto Nussbaum, pero bueno, igualmente yo también estoy estudiando ahora mismo esta autora y la comparación que se puede hacer con los diferentes autores, así que cuando resuelva este término de ética kantiana relacionándolo con la filosofía de Nussbaum, lo comentaremos. Entonces, ahora ya vamos a hablar sobre el pensamiento de la autora y vamos a hablar sobre la concepción del progreso moral. Entonces, el propósito de Nussbaum principalmente es superar el enfoque economicista del progreso social. ¿Esto qué quiere decir? Que ella encuentra un error en el enfocamiento actual, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que asociamos el crecimiento económico al progreso social, lo que nos hace que tengamos un enfoque muy limitado. ¿Por qué? Porque esto cómo se mide a través del PIB, a través del Producto Interior Bruto, que no del Producto Interior Bruto per cápita, ¿vale? ¿Qué es el Producto Interior Bruto? Pues lo rica que es un país, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto muchas veces no nos indica, no es un indicador fiable, porque puede haber muchos ricos que tengan mucha riqueza, pero muchos más pobres, pero que la balanza no iguale la desigualdad que hay entre estos dos, ¿no? Por lo tanto, esto nos dice que no implica automáticamente una mejor calidad de vida en aquellos países donde el PIB es mucho más elevado, ¿vale? Entonces, lo que importa es cómo se distribuye la riqueza entre la población y no solamente la cantidad de la riqueza que haya, ¿vale? Entonces, se da cuenta de que hay una necesidad de un nuevo enfoque, ¿no? Y el objetivo de este nuevo enfoque es una política que solucione los problemas de las sociedades reales, de las sociedades de hoy en día. Una sociedad en la cual hay un Producto Interior Bruto muy elevado, pero en cambio vemos como la sociedad en sí está en deterioro y hay muchísimas personas en una pobreza extrema, ¿vale? Entonces, aquí es necesario un modelo que atienda cada contexto concreto y no se limite a las cifras macroeconómicas, ¿vale?
sino que tenga en cuenta, sea mucho más específica, ¿vale? Voy a dejar de decir vale, perdonad. Entonces, aquí se da cuenta de que hay unos problemas sociales que son imprescindibles y que merece la pena que sean abordados, porque son comunes en todas las sociedades. En primer lugar, pobreza y desigualdad económica. Discriminación por género, origen, orientación sexual y discapacidad o edad, lo que hemos comentado antes del edadismo. Después, leyes injustas, por ejemplo, la ley de regulación del derecho a la propiedad y de herencia, ¿vale? Y después también vemos que hay un acceso limitado al agua potable, la nutrición adecuada y una educación y sanidad. ¿Por qué? Lo que he comentado antes así de pasada rápido, esa pirámide de Maslow en la cual si nuestras necesidades básicas no están establecidas no podemos ascender a un nivel de vida mejor y no podemos satisfacer otros estadios de lo que sería nuestro desarrollo personal, ¿vale? Entonces, otras desigualdades estructurales vienen de los problemas derivados de esa falta de regulación y protección social, como son, por ejemplo, una remuneración injusta, esos trabajos no remunerados como los trabajos domésticos o los trabajos agrícolas, ¿no? Que hace que justamente se den unas condiciones laborales precarias, como por ejemplo las horas extraordinarias no pagadas, ¿no? También nos damos cuenta de ese impacto ambiental que sufre la salud y que es afectada por la contaminación, ¿vale? Por eso hemos comentado antes lo del ecologismo, ¿vale? Después, también la falta de tiempo libre para las personas trabajadoras, y que por esta falta de tiempo muchas veces no pueden desarrollar todas sus capacidades y que por lo tanto su creatividad se encuentre limitada, ¿vale? Por no poder desarrollar en sí las 10 capacidades que Nussbaum dirá que todo ser humano tiene que desarrollar. Y después también vemos cómo hay unas restricciones a las libertades civiles y políticas. Esto es lo que nos dice en un primer momento, pero luego pasaríamos a hablar sobre el enfocamiento de las capacidades, un nuevo paradigma teórico. El nuevo paradigma es el desarrollo humano, ¿vale? Y el enfocamiento propuesto por Nussbaum está basado en el desarrollo humano y las capacidades individuales. Y aquí se pregunta dos cosas claves, ¿no? ¿Qué son capaces de hacer y de ser las personas? Y en segundo lugar, ¿cuáles oportunidades tienen realmente para hacer o ser lo que quieren? Pero aquí cabe mencionar algo muy importante, que es ¿qué es realmente tener una capacidad? Porque el término capacidad ha salido ya en diferentes ocasiones y lo vamos a definir. Para Nussbaum, capacidad se refiere a la oportunidad real que tienen las personas para poder llevar a cabo la vida que quieren. Es decir, que no es un recurso material, sino que son más bien libertades individuales, ¿vale? Entonces, estas preguntas que hemos acabado de decir, esas preguntas claves de qué son capaces de hacer y de ser las personas y cuáles son las oportunidades para poder llevar a cabo esto, surgen a través de un marco de informes sobre el desarrollo humano de la ONU, que se dio en el 1990, con los cuales buscaban establecer una normativa política que sirviera como un indicador para poder medir la calidad de vida y las políticas públicas y sobre todo la calidad de estas, ¿vale? Digo esto porque ahora lo que vamos a hacer es un breve resumen sobre todo lo que hemos comentado para que se pueda entender el segundo y el tercer vídeo que haremos, ¿vale? Entonces, vemos como el objetivo que busca este nuevo enfocamiento es poder elaborar una lista, un seguido de puntos, ¿no?, abierta y dinámica de capacidades que se base en los valores de igualdad, de justicia y de equidad, ¿no? Todo entendiéndolo como una forma social, es decir, una dignidad, igualdad y justicia social. Y que pueda servir para los países pobres y para los países ricos, ¿no? ¿Por qué? Para que pueda servir para el desarrollo de la calidad de vida de todas las personas, ¿vale? Entonces, cada una de estas capacidades querrá incidir en la resolución de diferentes problemas en los problemas que antes hemos estado comentando, y que en sí estos problemas están realmente interaccionados entre ellos de manera compleja, pero en sí también se pueden abordar y tratar, y ya en sí son bastante complejos de manera individual, pero que tienen relación entre ellos, ¿no? Por lo tanto,
todo esto, todo lo que hemos comentado, tiene que ir guiado por una idea de fondo, ¿no?, que la sustente, que es la que se tiene que fomentar esa capacidad de elección, de autonomía personal y sobre todo de autoestima de las personas, para que todas ellas puedan controlar, planificar y sobre todo vivir su vida por ellos mismos. Así que este ha sido el primer vídeo de Marta Nussbaum. Como digo, serán 3 vídeos de teoría, y luego quizás si veo que recibo algunos mensajes sobre personas que van a selectividad de ostras, mira, yo no sabría hacer una comparación con John Stuart Mill, con Nietzsche, con Platón, entonces ya lo resolveríamos, ¿vale? Pero bueno, como veis no tiene nada que ver con algunos autores que ya hemos comentado previamente, pero bueno, igualmente me parece que es una autora que, aunque vemos cómo va diciendo algunas cosas que son bastante lógicas o en sí bastante predecibles, es interesante, si no más, teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos actualmente. Así que bueno, espero que os haya servido, que os haya, bueno, que os esté dando tiempo a los que estéis en segundo de bachillerato para dar esta autora, ya que es la última y seguramente habrá profesores que no les dará tiempo a tratarla. Os habréis quedado en Nietzsche o al principio de la autora. Pero bueno, como digo, si tenéis alguna duda o, no sé, cualquier inquietud sobre esta autora en relación a otros también, podría ser, lo resolveremos en los siguientes vídeos. Y ya está, muchísimas gracias por vuestro tiempo y en los siguientes vídeos pues la seguiremos tratando. Adiós.